noches, les saludo en el amor del Señor, a mis hermanos que se encuentran en nuestra casa pastoral, ¿cierto? Y a mis hermanos de nuestro ministerio que este día también comienzan, ¿cierto?, a hacer sus cultos, y también a nuestros hermanos que ven en las redes sociales, ¿cierto?, a través de YouTube, ven estas predicaciones, ¿cierto?, y esta palabra hermosa que Dios nos tiene el día de hoy para entregarnos. ¿Amén? Amén. Así que muchas bendiciones para todos. La palabra se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Como título dice, conversión de Saulo. Amén. Ya muchos han escuchado de él, ¿cierto? Que ya no es Saulo, sino que es el apóstol Pablo. Amén. Así que, pero podemos escuchar, ¿cierto?, y conocer algo más de él. Hechos, capítulo 9. Dice como título, conversión de Saulo. ¿Ya? El que lo encontró se pone de pie y confirma con un amén. El libro de los Hechos es el primer libro de historia de los apóstoles, después de Juan, después de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos. Amén. 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 Se escucha hasta acá. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajere preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Toma asientito, por favor. A ver. Vamos a orar, ¿cierto?, para que Dios ocupe mi vida por misericordia. Amén. Padre amado, Dios de los cielos, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por todo lo hermoso que usted ha hecho este día en nuestro hogar. Padre amado, los cielos, por todo lo que ha hablado en nuestra vida, Señor. Padre amado, los cielos, usted conoce nuestro estado, Señor, cómo llegamos, cómo estamos, Señor. Más escudriña usted el corazón nuestro, Señor, y le damos gracias, amado Dios, porque usted nos renueva, nos restaura y nos fortalece, Señor. Gracias por este día hermoso, maravilloso, y queremos, Señor, cada día aprender más de usted y conocer más de usted a través de su palabra, Señor. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos que van a escuchar y ver esta predicación. Bendígales grandemente, Señor, amado los cielos. Úseme como canal de bendición, Padre, amado los cielos, para aquellos que tienen necesidad de su palabra, Señor. Le ruego su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, muchos han escuchado la historia, ¿cierto?, de nuestro amado apóstol Pablo, ¿cierto?, que antes de que fuera el apóstol Pablo, él se llamaba Pablo, o ¿cuánto se llama? Saulo de Tarso. Amén. Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él nació en una ciudad cerca de Turquía, ¿cierto? Y esas ciudades pertenecían a Roma en esos tiempos. Entonces él tuvo don en la nacionalidad porque permitía a Roma que aquellos judíos que naciesen en las ciudades donde ellos habían tomado dominio en ella, ¿cierto?, permitían que aquellos hombres pudieran optar a la nacionalidad, ¿cierto?, romana. Así que se le daba esa oportunidad a ellos. Por lo tanto, y él llegó, ¿cierto?, y fue instruido con un conocimiento que no todos lo tienen, un privilegio, ¿cierto?, de estudiar la palabra del Señor y ser a los pies de Gamaliel, haber estudiado, ¿cierto?, y haberse preparado en conocimiento, ¿cierto?, de toda la palabra del Señor en los tiempos de los libros del Antiguo Testamento, los cuales ellos enseñaban, ¿ya?, como fariseo, ¿ya? Así que el apóstol Pablo era un hombre erudito en la palabra, muy, muy culto, ¿cierto?,
él trabajaba en las tiendas con su padre, vendían tiendas, ¿cierto?, de pelos de cabra, no eran cualquier tienda que las vendían a los romanos, ¿cierto?, y con eso él se sustentaba, ¿cierto?, y trabajaba con su papá. Él no tenía hijos, no tenía esposa, ¿cierto?, porque en este llamado que Dios le hace, ¿cierto?, tuvo un propósito muy grande con él, amén. Yo diría en forma muy personal y particular como pastor, que fue uno de los apóstoles más, con más trabajo que Dios le hizo realizar, sin desmerecer al apóstol Mateo, Marcos, Lucas, sin desmerecer a Juan, ¿cierto? Pero el trabajo que hizo él fue un trabajo diferente. ¿Por qué? Porque cuando él lo llama, ¿cierto?, dice que él tendría que ir, ¿cierto?, a predicar el evangelio a los gentiles, pero también al pueblo de Dios. Y decir gentiles, ¿cierto?, era expandir el reino de Dios, ¿cierto?, y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a lugares, naciones, países que no se escuchaba la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, él tuvo un trabajo muy especial, por eso que él fue un hombre que se guardó para Dios, ¿cierto? Dios le entregó esto de tener el don de incontinencia, ¿cierto?, para cuidarse, para no tener mujer, ¿cierto?, para no quedar en el camino y no quedarse, ¿cierto?, a lo mejor entrampado por ahí en el camino con alguna mujer, sino que Dios le dio ese don para que él pudiera trabajar libremente al Señor, ¿cierto?, sin mirar nada, sino que solamente mirar a Cristo y obedecerle en todo lo que Él le demanda. Amén. 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 Es parte, ¿cierto?, de la historia de él, ¿cierto?, cuando Dios se le aparece, ¿cierto?, en el desierto camino a Damasco, ¿cierto? Él llevaba muy clara lo que tenía que hacer. Seguir, ¿cierto?, metiendo preso a los judíos, ¿cierto?, a los que adoraban y alababan a nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, ¿cierto?, y a todo aquel que fuera seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Él lo tomaba detenido, ¿cierto?, lo llevaba preso y los mataba. Ese era el trabajo de Saulo de Tarso en aquel tiempo. Era un perseguidor de todos los cristianos. Todo aquel que siguiera a Jesucristo, para él era un enemigo. Y obviamente llega a aquel lugar, ¿cierto?, a pedir cartas para poder seguir persiguiendo y metiendo cada vez más preso a los hijos del Señor. Claro, en el camino, ¿cierto?, hacia Damasco, le sucede algo que fue algo impresionante en su vida, ¿cierto? Vio la gloria de Dios y a mí me llama la atención, estoy clamando por favor, amén. A mí me llama la atención, ¿cierto?, las palabras que él expresa, ¿cierto? Porque cuando dice, mas yendo por el camino, aconteció que llegara a aquel lugar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, él, lo primero, escuchó la voz de Dios. ¿Ya? Saulo, Saulo. Clarito escucha el nombre de él. ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. O sea, ¿qué nos deja el Señor claro aquí? Que cuando alguien persigue a algún cristiano, persigue a un hijo de Dios, se levanta contra un hijo de Dios, habla de un hijo de Dios, ¿habla de qué? De Jesús. Habla de él. No habla del hermano, no habla de la hermana, no habla del pastor, no habla de él, sino que habla netamente de Jesús, porque dice él, ¿por qué me persigue? O sea, él estaba levantándose en contra de Jesús al perseguir a los hijos de Dios, ¿cierto? A los apóstoles y a aquellos que persiguieron a Jesús. Él se levantó netamente en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque escuchó la voz, pero no sabía quién era. ¿Me entiende? No sabía quién era la voz que estaba escuchando. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Confirma a Dios, ¿cierto?, lo que le estoy diciendo. O sea, todo aquel hombre que él perseguía era perseguir a Jesús. Todo aquel hombre que él mataba era matar a Jesús. ¿Me entiende? En aquel tiempo. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Coces, a lo mejor todos se preguntan qué es lo que significa coces, porque es súper extraño lo que significa coces. Es cuando el caballito, ¿cierto?, se pone los pies de adelante y tira las patas para atrás y le pega a los caballos. Eso es coces. O sea, dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. ¿Cuál era el aguijón de Pablo en ese momento? No el otro aguijón que le pone después Dios, ¿cierto?, a él, sino que para él era un aguijón que Dios levantara tanto, ¿cierto?,
hijos del Señor que le fueran estorbando en el camino. Ay, para él un aguijón que se levantara un hijo de Dios, que alguien fuera apóstol, que era... Entonces para él era molesto la situación de que se levantaran en todos los lugares hijos del Señor. Era un aguijón que tenía él ahí en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué le dicen? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, que Dios le tenía a él puesto ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que se levantaba un hijo del Señor, para Pablo era un aguijón. ¿Ya? Obviamente usted, si ve, pregunta qué es lo que es un aguijón, ¿cierto? Los animalitos algunos tienen una espina, ¿cierto?, en el cuerpo, los cuales con ellos te clavan. Como el que tiene la colita larga, ¿cómo se llama? El escorpión. Y te clava, ese es un aguijón, y te lo clava. ¿Cierto? Es un aguijón. Por lo tanto, era molesto para él, ¿cierto?, que todo el tiempo se levantaran hijos del Señor por todos los lugares, y él tenía que ir, ¿cierto?, y buscarlos, meterlos presos y matarlos. Era un aguijón que tenía él en ese momento. Amén. Y dice, y temblando y temeroso, dijo el Señor, ahí entendió la voz, ¿cierto? Y dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, todo lo que él traía, ¿cierto?, en su vida pasada, lo pone presente, escúcheme bien, delante de Dios, y no le dice al Señor, mire Señor, yo soy erudito en la palabra, yo conozco todos los libros de la Biblia, yo soy experto en esto, yo soy experto en esto otro. No dijo nada, dijo él, ¿qué quieres que yo haga? Muere toda la vida pasada, toda la vida antigua, ¿cierto?, de él, como un hombre muy conocido, ¿cierto?, muy estudioso. Cuando hablamos de que él se crió a los pies de Gamaliel estudiando la palabra del Señor, era porque increíblemente, o sea, era como los primeros 5 libros, era como él comerse los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, se sabía todo al revés y al derecho, todo lo que eran los libros de la ley. Entonces, podía haber llegado aquí y haber dicho, Señor, mira, yo sé esto otro, yo sé aquí, yo sé allá, pero humildemente, obviamente, cuando uno llega a los caminos del Señor, tiene que hacer morir la carne, ¿cierto?, y esperar en el Señor, ¿qué es lo que te dice? Y obviamente Dios le dice, el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, debemos de aprender en el Señor. Que de aquí para adelante la vida antigua no nos sirve de nada con todo lo que hemos sabido, hemos aprendido, con todo nuestro dinero que hemos ganado, ¿cierto? Porque de aquí para adelante comienza una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces ya no era nada Saulo de Tarso, sino que de aquí para adelante fue Pablo, ¿cierto? No el que perseguía, sino que el perseguidor. ¿Ya? Se puso a la brecha, ¿cierto?, y a los pies de Jesucristo para servirle, para ser un instrumento en las manos del Señor, humilde y sencillo. Amén. Cuando Dios le avisa, ¿cierto?, a Ananías que tenía que ir, ¿cierto?, a poner las manos sobre él porque ya Dios lo había dejado ciego, lo habían llevado, ¿cierto?, a una casa donde él estaba ya ayunando, orando, ¿cierto? Y le dice a Ananías le dice, ve a la casa, ¿cierto?, donde se encuentra Saulo, o sea, Pablo, orando, le dice, para que tú llegues a aquel lugar. Él ya tuvo una visión donde tú entrarás, ¿cierto?, y pondrás las manos sobre él porque las escamas que tenía en sus ojos cayeron. Él empezó a ver, ¿cierto?, y empezó a trabajar inmediatamente para el Señor. Le obedeció. Le obedeció inmediatamente. De ahí para adelante dice que él empezó a trabajar y a contar su testimonio en todos los lugares donde él iba, y la gente se extrañaba, los judíos se extrañaban, no creían en que Dios había hecho un milagro en él de esa forma, porque obviamente todos desconfiaban de que él era un hombre que perseguía y podía haber estado engañando a los judíos para poder reunirnos, ¿cierto?, y llevarlos a la muerte. Muchos dudaban, pero él se convirtió y fue uno de los más grandes hombres convertidos en ese tiempo en el Nuevo Testamento, el cual Dios lo levanta, ¿cierto?, y lo exalta en ese tiempo. Amén. Quiero hablar un poquito de la obediencia, ¿cierto? Amén. Y el otro día en la semana pasada, nosotros hablábamos de Noé. Cuando Noé recibe, ¿cierto?, el llamado de Dios, le dijo Dios a Noé en Génesis capítulo 6, 14, dice, hazte un arca de madera de gofer y harás aposento en él, en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé obedeció al pie de la letra
todo lo que Dios le dijo cuando escuchó la voz de Dios, que le habló, ¿cierto? Lo que le dijo, cómo se lo dijo, las medidas que tenía que hacer el arca, todo lo entendió clarito y obedeció al instante y al momento. Estoy hablando de la obediencia, ¿ven? Amén. De hombres súper importantes que Dios levantó en el Antiguo Testamento, que son dignos de que nosotros podamos imitar su fe, ¿cierto? Imitar su obediencia. Porque a lo mejor Noé podía haberle dicho, es que Señor, ¿sabe qué? Pucha, el arca yo la puedo hacer de esta forma, le puedo poner esto, le puedo echar esto, le hago acá, le hago allá. No, Señor. Como Dios se lo dijo, así lo hizo. Amén. ¿Me entienden lo que quiero decirle? La obediencia, como decimos nosotros, está la ganancia, ¿cierto? Y todos sabemos cómo miró, ¿cierto? La predicación pasada, cómo Dios miró a Noé, ¿cierto? Con agrado, ¿cierto? Y pudo salvarse él, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos, entrando al arca. Hubo salvación por ahí, por medio de la obediencia. Cuando Dios llama a Abraham, en el libro de Génesis, le dice estas palabras. Dios llama a Abraham como título, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Escuche. Mire lo que le dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y escuche el 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Él vivía cómodamente, mire, como pastor de ovejas, con su padre, con sus hermanos, con sus sobrinos, en su hogar, establecido en Aram. Tenía a su esposa. Lo único que le faltaba era que era estéril y no podía tener hijos. Pero él podía haber dicho: Señor, yo estoy cómodo aquí, pues estoy bien, pues. ¿Para qué me va a hacer andar por todos los lugares donde tengo que ir como, ¿cómo se dice? Como nómada. ¿Nómada o nómade? ¿Por qué me va a hacer eso? Tienes que ir a Egipto, tienes que ir al Negev, tienes que ir a la tierra de Canaán, tienes que pasearte por el desierto en obediencia. En obediencia. Y fue así. Tomó su esposa, ¿cierto? Su sobrino Lot, y salió de la tierra de su padre, donde él estaba comodísimo, cómodo, y tuvo que salir y obedecer a Dios. Estoy hablando de lo que Dios le dijo a Pablo: se te dirá lo que tienes que hacer. Y esto es lo que tienes que hacer, Abraham. Vete de aquí para allá, vete de acá para allá, y vete de aquí para allá. Obediencia. No preguntando: Señor, ¿por qué tengo que ir? ¿Para qué tengo que ir? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? No puso excusa. Amén. No puso excusa. No hay excusa para servir a Dios. No hay excusa cuando usted escucha la voz de Dios, donde Dios le hace una promesa, ¿cierto? La cual, si él no cumplía, él podía haber levantado a otro hombre, a otro varón, y que fuera obediente y que se sometiera a Dios, y lo podía haber realizado. Pero Abraham fue el padre de la fe, creyó sin ver todo lo que Dios le prometió, ¿cierto? Y salió adelante con su familia, las promesas que Dios le dijo de una mujer estéril: tendrás un hijo, ¿cierto? A los 100 años y tu esposa a los 90. Y todo lo cumplió Dios cuando le prometió. Pero fue obediente y se sometió a él. Y el último, Moisés. Amén. Moisés. Esto se encuentra en Éxodo, capítulo 3. Acá está Moisés. Moisés dice: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Todos hemos escuchado, ¿cierto?, la historia de Moisés, cuando ve que la zarza ardía en el monte. Tiene dos nombres: monte Sinaí o monte Horeb, ¿ya? Y donde él veía la llama que ardía, ¿cierto?, pero no se consumía, como dice la alabanza, y fue a ver, ¿cierto?, qué es lo que sucedía, y llega a aquel lugar y le dice: Moisés, Moisés, le dice Dios.
quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando, santo es. A lo mejor era algo que traía, ¿cierto?, en su cuerpo, ¿cierto?, de vestir. Pero acercándonos nosotros a Dios, ¿qué cree usted que Dios nos puede decir a nosotros que debemos de sacar de nosotros? Hijo, te estoy llamando. Si te estás acercando a mí y estás frente a mí, saca tu ira, saca tu enojo, saca tu rabia, saca tu contienda, saca la mentira, saca el engaño, saca la falsedad, el hablar mal de las personas. Saca tantas cosas de tu vida porque estás frente a mí, dice el Señor. Estás frente al Santo de Israel. Saca todas estas cosas, ¿cierto?, que para ti te hacen mal. Porque acercándonos a Dios, ¿cierto?, así como Él se sacó las sandalias, nosotros tenemos que dejar las cosas malas en nuestras vidas, porque nos hace mal. Que a lo mejor para Dios, ¿cierto?, es feo, es malo, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra parte carnal, ¿cierto?, que muchas veces nos acercamos a Dios, pero Dios dice, déjale, oiga, deje la mentira, deje el engaño, deje la falsedad, deje la ira, deje la contienda, deje la rabia. A un lado, hijo. Aparte eso, porque no le hace bien. A él le dijo que se sacara las sandalias de sus pies y las dejara a un lado, ¿cierto? Cuando Dios lo llama, él venía de ser príncipe del pueblo de Egipto. Podía haber sido el hombre más millonario, ¿cierto?, que existía en aquel momento, pero él tomó una decisión de dejar todo por servir a Dios y a su pueblo. Cuando él supo que él era israelita, judío. ¿Me entiende? Entonces, el hombre se puso a la brecha también, ¿cierto?, para escuchar, ¿cierto?, y oír lo que Dios tenía para él. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Cuando conversa con él, ¿cierto?, todo lo que tenía que decirle, Moisés, le sucede algo en aquel lugar, ¿cierto?, porque él era tartamudo. Entonces cuando Dios le dice, tienes que ir a sacar a mi pueblo que está esclavizado, ¿cierto?, más de 400 años en Egipto, y tú vas a ser el que vas a sacar a ese pueblo de ahí. Y él se miró en menos, hermano, y dijo, entonces Moisés respondió a Dios, le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, dijo él. Esto lo dijo Moisés. Y él respondió. ¿Quién respondió? Dios. Y le dice así, ve, porque yo estaré contigo. ¿Lo escuchó? Amén. Ve, porque yo estaré contigo. Llevarás 2 señales para allá. 2 señales que yo estoy contigo. Una, que tires el báculo, ¿cierto?, al suelo y se convertirá en serpiente. Y los hijos de Israel lo verán. Y tú meterás tu mano aquí, en tu pecho, y saldrá llena de lepra. Después la pondrás de nuevo y saldrá sana. Con esas señales tú irás, ¿cierto?, al pueblo de Israel y le dirás que yo te hablé, yo te escogí para que vayas, ¿cierto?, y hables con Faraón. Y aquellos hombres, ¿cierto?, porfiados, porque igual era difícil que creyeran, ¿cierto?, más Moisés se pasó montones de rollo y dijo, pero si ellos me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Quién le digo que él? ¿Quién le digo yo que eres tú? ¿Quién? Y él le dice, dile a los hijos de Israel que yo soy el que soy. Ese es mi nombre. A ver, y una montonera de nombres que tiene Dios, sí, obviamente, pero esas fueron las palabras que él le dijo para que él fuera confiado, y por el problema que él tenía de su tartamudez, ¿cierto? Tú serás, mi boca le dice Dios a él, y tu hermano Aarón será profeta, el cual hablará e interpretará todo, ¿cierto?, con el faraón, para que deje libre a mi pueblo. Cuando Dios te llama, a lo mejor nosotros podemos llegar con miles de problemas, con miles de situaciones que a lo mejor, Señor, yo no puedo, Señor, yo no quiero, Señor, yo no aquí, yo no allá, yo no se llena de estas situaciones de que dice, pucha, Señor, es que a mí me cuesta por este lado, me cuesta esta cosa, me cuesta acá. Pero dice Dios que Él estará contigo. Amén. Y más, ¿cierto? En el Nuevo Testamento dice, estará contigo, que no te dejará ni te desamparará, ¿cierto? Amén. Son promesas que Dios tiene para tu vida, Amén. ¿cierto? Que podremos
pasar, ¿cierto?, situaciones, pero que nosotros podamos, ¿cierto?, creerle a Dios en lo que Dios nos ha dicho, ¿cierto?, que desde que Saulo o Pablo, ¿cierto?, tomó la responsabilidad de servir a Dios, de seguir a Jesús, ¿cierto?, empezó a vivir otra vida. Otra vida donde yo digo a lo mejor, porque él lo expresa en el libro de los Corintios capítulo 4, donde a lo mejor él en su vida como Saulo no pasó necesidad, como Saulo no durmió en el suelo, ni durmió en una cárcel, no pasó necesidad. Pero ¿sabe qué? Llegando a los pies de Cristo, le dijo Dios, ve a él, pone las manos sobre él, unge sus ojos, ¿cierto?, porque él es instrumento en mis manos, le dice el Señor, escogido para llevar la palabra a los gentiles y a el pueblo de Israel. Por lo tanto, yo le digo a él, ¿cuánto tendrá que padecer por causa de Cristo? Y es que de ahí, ¿cierto?, tomó, ¿cierto?, como se dice, la cruz de Cristo y empezó a caminar con ella. Estuvo preso, pasó hambre, pasó necesidad, ¿cierto? Muchas cosas, las cuales no lo había pasado nunca. Pero hay algo que Dios a nosotros nos entrega, que el mundo no conoce, que el mundo no lo sabe, que es la presencia de Dios y el gozo del Señor. Que a lo mejor en un momento determinado sí podemos pasar pruebas. Podemos estar en la prueba amargado, triste, qué sé yo. Pero cuando viene, por ejemplo, lo que hoy día, ¿cierto?, experimentó y vivió mi hermana Eli, esto tan hermoso de que Dios te hable, ¿cierto?, y estar en la presencia del Señor, hace que todo lo que tú has vivido y has pasado se olvide, quede en el pasado. Y solamente quedar frente a la presencia de Dios y al gozo y la alegría que Dios pone en nuestra vida en el momento que estás frente a Él. Yo creo que todo eso lo pudo sujetar el apóstol Pablo hasta que llegó el día de su muerte, ¿cierto? Cuando ya entrega todo su trabajo, he corrido la carrera, he llegado al final, ¿cierto? Me he ganado la corona, ¿cierto?, que tiene preparado el Señor para nuestra vida, amén, que tiene preparada, ¿cierto?, para nosotros, para los que hemos corrido o caminado, ¿cierto?, la buena carrera, amén. Y al final se despide, ¿cierto?, sabiendo que a él le tocaba vivir la muerte, ¿cierto?, pero con todo lo que él había hecho ya, Dios ya le tenía un lugar preparado a él, ¿cierto?, que más encima fue uno de los que pudo ir al cielo, visitar el tercer cielo, ¿cierto?, y dar testimonio de que existía. O sea, él fue, volvió, ¿cierto?, en lo que Dios le mostró, y después fue a vivir al lugar donde ya Dios le tenía preparado un lugar para él. Hermoso el testimonio, ¿cierto?, hermoso cómo sirvió el apóstol Pablo, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, y es así como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Que no le diga a usted al Señor lo que tiene que hacer, sino que deje que Dios le diga lo que usted tiene que hacer. Amén. Y póngase a la brecha y obedezca a Dios, ¿cierto?, en todo lo que Dios le demande a su vida. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor del día de hoy, este domingo, ¿cierto? Que Dios bendiga a todos mis hermanos que están en casa, mis hermanos que están en los hogares, ¿cierto? Y a través de YouTube a todos los hermanos que van a escuchar esta predicación. Que Dios les bendiga y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.